Marco Antonio, bueno, pues así las cosas. El certamen ya va... No te escucho por el chicharito, a ver. Ya te escucho mejor. Sí, pues bueno, pues es que nadie sabe nunca quién se va a llevar esta corona y sobre todo nunca sabemos qué se va a estar evaluando en esta ocasión. Pero bueno, fíjate que pues a mi amigo Isaac Avilés lo fui a buscar para que me ayudara con esto porque yo creo que solamente los astros se enteran realmente con tiempo qué es lo que va a ocurrir en la justa universal. Ay, yo me acuerdo que cuando participé estaba reñidísima la competencia, pero después marcó. Ay, todo cambió a mi favor, porque había que tener estrategia. Ay, había unas larguiruchas enormes, ay, otras con sedosa cabellera. Y yo me preguntaba, ¿será que así como soy de hermosa, de linda y de brillante en el escenario me podré llevar la corona? Pero bueno, pues me puse abusada, me informé muy bien de todo lo que tenía que hacer. Ah, y acuérdate, tuve excelente instructor de expresión verbal y eso me... ¿Ya estamos? ¡Ay! Ya están ahí todos ustedes. ¡Qué gusto de saludarles! Fíjense que estaba analizando con Marco Antonio, bueno, ¿para qué les platico si ustedes ya se dieron cuenta? Oigan, pues bueno, la corona universal, la Moahuat, ya está a punto de empezar la recta final para ser entregada. Miren nada más qué belleza, vean nada más qué chulada de corona, vean nada más ustedes lo que en el taller de coronas de la belleza se les viene ofreciendo. Así es de que ustedes de muchas formas se pueden contactar con nosotros. ¿Cuál es la más eficiente? Comunicándose al 521 834 169 1530. 521 si son del extranjero. 834 169 1530. Y bueno, pues esta corona la pueden tener ustedes como una joya de colección. Son de nuestras réplicas más aclamadas, aunque les he de decir que la estrella de estrellas es la Chandelier que ganó Cuquita Pons y que es una de las más icónicas, si no es que la más, del certamen de Miss Universo. Y bueno, pues bien se enteraron ya porque andan de metichones desde el inicio del video. Ay, chicos, va a estar muy difícil esta selección de la Reina Universal en su edición 2022 porque hay mucha competencia. En Latinoamérica lleno de reinas, en Europa empiezan a sonar algunas, en África no dudo que ya, Sudáfrica que ya va a seleccionar prontamente, así como también en Oceanía, Australia, en Norteamérica, Estados Unidos, ay, en el Caribe, Puerto Rico, que está a punto de turrón. Creo que ya con el tema de la preliminar y demás, hay candidatas muy fuertes. Vamos a ver España, que manda verdaderas bellezas, unas beldades, y resulta que no han clasificado últimamente. Francia, hay que ver cómo le va a esta chica, la de Inglaterra, tiene detractores, tiene gente que la ve llegando muy lejos, habríamos de ver qué pasa. Pero hay 13 chicas hasta el día de hoy. Estamos hablando de que esto es a mediados del mes de agosto del 2022. Ya se van a seleccionar, como les digo, algunas más. Pero hasta el día de hoy las 13 que más suenan son las siguientes. Ah, pero otra cosa que hay que anotar. ¿Qué va a evaluar mi amigo el equilibrador de energía? El que checa todo lo que tiene que ver con lo que proyectamos y cómo el universo también nos pone en la mira y define nuestro futuro. Bueno, a ver, Isaac Avilés, él les va a saludar por un lado y por el otro. Nos va a decir qué es lo que va él a calificar, pero yo también voy a dar mi punto de vista. Isaac, ¿qué tal? ¿Qué vas a calificar? Hola amigos, pues bueno, lo que estoy haciendo yo es un estudio en relación a cada una de las participantes de acuerdo a su fecha de nacimiento para ver exactamente en qué momento se encuentran en su vida a nivel astrológico. Va a haber cosas que voy a comentar, principalmente cuál es la proyección del año, voy a comentar el color. ¿Por qué el color? Porque al momento del color en el vestido de noche o el color que más predomine dentro del concurso va a poder proyectar su energía. Si la persona tiene una energía no muy favorable pero tiene el color correcto, puede despuntar de una forma impresionante o viceversa. Y otra cosa muy importante, también voy a comentar el porcentaje que yo veo en relación a este estudio
para poder ganar dentro del certamen. Ay, pues muchísimas gracias, Isaac. Entonces, bien pendientes. Esto es lo que él nos va a decir. No es brujo, solamente revisa la energía. Y yo tampoco, aunque lo parezca, solamente hechizo con mis encantos, que es diferente. En cambio, hay algunas hermelindas lindas. Bueno, hay hermelindas lindas, no. Aquí hay unas hermelindas horrendas que se la pasan tirando mala energía. Y no, chicas, acaricien su corazón, ya que supongo que no hay hombres que les acaricie la piel, así que pues bueno, ni modo, a comprar caricia vendida. Y bueno, a ver, vamos a ver. Panamá. Panamá nos manda a Solaris Barba, Solaris de la Luna Barba Cañizales. Ella estudia psicología y es presentadora de televisión. Ella es modelo y bailarina. Ella nació el 1 de marzo de 1999. Es Piscis, cuenta con 23 añitos de edad y yo la veo definitivamente como una chica que desea colarse y ser seleccionada al menos en el primer recorte. Así es de que bellísima esta centroamericana, bellísimo el apoyo que está recibiendo y sobre todo que ella se está preparando en todo el outfit, pero también en la parte intelectual y en la parte interior. Esto que se busca en las reinas integrales. ¿Qué nos dice mi amigo, el energetizador del universo? Aquí está. En el caso de Solaris de Luna Barba, que es de esta chica de Panamá, aquí sí hay un detalle porque ella se encuentra en un año que es completamente de muchos altibajos. Se encuentra en un año que para ella representa el fin de un ciclo cósmico, lo cual representa que ella pudiera tener de repente pequeños tropiezos, inseguridades, etc. Y es muy importante que ella pueda canalizarlo porque el próximo año 2023 para ella va a ser un gran hit. Tiene una posibilidad aproximadamente como de un 57%, pero hay dos cosas importantes en el caso de Solaris. Una, aprender a trabajar mucho con la sonrisa, porque la clave de ella se encuentra en la sonrisa para poder obviamente generar y potencializar lo que queremos. Y segundo punto, que aprenda a utilizar el color amarillo como herramienta para poder obviamente proyectar lo que queremos. Ay, muchísimas gracias, Isaac. Qué interesante lo que comentas. Y ahora vámonos con otra, pero bueno, esta es una gran candidata de un país que envía reinas y que tiene el segundo lugar en elección de coronas y coronaciones de Miss Universo. O sea, después de Estados Unidos sigue Venezuela. Y aquí tenemos a la chica llamada Amanda Dudamel Newman como segundo apellido. Ella es una modelo, diseñadora de modas, nació un 19 de octubre del año de 1999, tiene una estatura de 1,74 metros, ay, y es del signo zodiacal de Libra. Ella es de Mérida, Venezuela, y indiscutiblemente desde mi punto de vista su tía Cuquita Pons la tiene hasta arriba. Me parece a mí que es una chica encantadora, que está preparándose muy bien y ella tiene una educación por parte de su familia en donde ha visitado muchos países, domina varios idiomas, la cultura universal la tiene, la ha vivido, nadie se la ha contado. Así que en esta ocasión yo veo a Venezuela llegando muy alto y desde mi óptica tienen una gran candidata que les puede dar la octava corona tan ansiada para este país sudamericano, líder en todos los certámenes de belleza. Así es de que Amanda Dudamel puede, para mí, desde mi punto de vista, tomar y quedarse con esta corona. Pero, ¿qué dicen los astros? Pongan atención. En el caso de Amanda Dudamel, la verdad es que esta chica, que es sumamente guapa y la parte más importante, tiene este carisma juvenil y fresco que la caracteriza mucho a ella. El único detalle es que ella está atravesando un año de mucho encuentro personal y de mucho trabajo espiritual. Es muy importante que ella enfoque toda esa situación al momento de la proyección. De lo contrario, ahí se puede perder un poco en el momento del certamen. Una parte muy importante en el caso de ella es que yo le recomiendo mucho empezar a utilizar colores claros que van a ayudar a potencializar las cosas. Otra cosa también muy importante, poner mucha atención en las respuestas. Si las respuestas que ella utiliza y todo lo que ella comenta va enfocado a cambios, a cuestiones más de conciencia y demás, ese puede ser la gran clave para esta situación. Una posibilidad que yo le veo aproximadamente de un 62% dentro de este certamen.
Muchísimas gracias, qué buenos comentarios. Y chequen bien el porcentaje y revisen muy bien sus organizaciones, el color de vestido que les está sugiriendo nuestro equilibrador de la energía universal. Así es de que bueno, ahora vamos, con Guatemala. Guatemala es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ivana Elizabeth de los Santos Bachelor. Ella mide 1,82 m, tiene 22 años de edad, ya que nació el 28 de octubre del 2000 en Quetzaltenango, allá en Guatemala. Es traductora inglés-español, además de pianista y bailarina profesional. Ella es estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¡Ay, qué bárbara! Definitivamente es una chica muy bien preparada. Los idiomas los domina como nadie, porque ella comenta que ha estado en colegios en los cuales se habla el inglés, ha tenido contacto con maestros de Holanda, de Inglaterra, de los Estados Unidos y de muchos lados más. Por eso ella tiene ese perfecto inglés sin haber jamás vivido, por ejemplo, en Inglaterra o en los Estados Unidos, como hay varias, hay dos de las chicas de Latinoamérica y tal vez más que yo conozco que viven actualmente en Miami, como es la chilena y como es la hondureña. Pero bueno, en este caso, Ivana, ella lo ha aprendido en las escuelas que hay en su país natal. Me parece a mí que todavía está un poquitito verde, pero ¿por qué? Porque es tímida, todavía a ella le mueve mucho el tapete cuando tiene que expresarse, pero me estoy dando cuenta de que se está preparando y está practicando muchísimo. Le he estado siguiendo mucho en los videos que sube y en las entrevistas que le han hecho, y creo yo que Guatemala puede estar otra vez repitiendo un buen top, como en el 2010 cuando se coronó Jimena Navarrete, nuestra segunda corona universal en México. Y bueno, Guatemala tiene a una candidata que ya en otro certamen nos demostró el calibre que posee. Y sí, también nos pudimos dar cuenta de algunos detallitos que debe de pulir, y entonces ella va a poder dar el trancazo definitivo para colocar a Guatemala en un muy buen lugar. Pero ¿qué opinan los astros respecto a la energía que maneja de acuerdo a su día de nacimiento? Aquí está. En el caso de Ivana Bachelor, la verdad es que estoy sorprendido con esta niña porque se encuentra en una edad, en los 21 años, que representa la madurez completamente cerebral. Esto, por lo tanto, está inyectando su energía y su cuerpo para tener una proyección impresionante. A pesar de que está atravesando un año de mucho conocimiento y como de mucha información que ella todavía está como canalizando, tiene una posibilidad muy fuerte, tiene una energía muy espiritual, pero la parte más importante, una actitud de mucho altruismo. La parte clave en el caso de Ivana, vamos a descubrir que se encuentra específicamente en las cejas. La ceja para ella es la parte clave de toda esta situación, y los colores tierra para ella vendrían siendo sus mejores aliados dentro del certamen. La posibilidad que yo veo con ella dentro del concurso lo veo aproximadamente en un 68% a favor. Bueno, pues esto es lo que energéticamente está decretando el universo para Ivana Bachelor, la representante al Miss Universo por el país Guatemala. Y bueno, ahora vamos con mi paisana, con Irma Miranda, Irma Cristina Miranda. Nació, está cumpliendo años por estos días, el 15 de agosto de 1996. Ella estudia Administración de Empresas, es conductora de televisión, tiene una estatura de 1,74 m y es de Obregón, Ocajeme, Sonora. Su signo zodiacal es Leo. Y ella, bueno, pues como su signo Leo, que es una chica con una energía maravillosa. Eso no me toca comentarlo a mí, pero lo que inspira cuando te habla, cuando te mira, es algo único. Les recuerdo cuando yo estaba en la concentración nacional en San Luis Potosí, la que convocó Lupita Jones y en donde salió coronada Irma, buscaba yo ver ese factor de Miss Universo en todas las participantes, o al menos en algunas. Y de pronto que me voy dando cuenta, por más que yo tenía por ahí visualizadas a otras favoritas, que la única que tenía todo el porte, toda la energía, la forma de desenvolverse como una reina universal,
es precisamente Irma Cristina Miranda. Así es de que no hubo para dónde hacerme y entender que México en ella tenía a una poderosísima candidata para el Miss Universo. Llegó la noche de coronación y ella, con la polémica y con todo lo que pasó, porque había mucha candidata en esta edición del Mexicano Universal, se coronó. Y estoy segura de que vamos a tener una destacada participación, chicos de México. E Irma, como todas las de Latinoamérica, representando a nuestro continente latinoamericano. Así es de que yo creo que Irma se visualiza como una poderosa contendiente. Pero ¿qué dicen los astros? Aquí están. En el caso de Irma Miranda, que bueno, lógicamente nos representa, bueno, Irma se encuentra en el mejor momento. Irma acaba de pasar en el 2021 un año de preparación impresionante que la hace tener todas las actitudes, estar muy bien plantada, pero sobre todo con una excelente proyección. Una parte clave en el caso de Irma tiene mucho que ver con la parte de la cabellera, y la parte más importante se encuentra en el inicio de un ciclo cósmico. ¿Qué representa esto? Que por lo tanto ya tiene la posibilidad de que todo lo que se proponga lo puede lograr, lo puede ganar y obviamente lo puede alcanzar. En el caso de Irma, mi recomendación sería empezar a trabajar mucho, principalmente con colores muy llamativos, que puede ser el clic en relación a la parte astrológica, en relación a la parte física, pero más importante aún, a la parte del certamen para las fechas que se va a presentar el concurso. Y también una posibilidad muy alta en el caso de Irma, estamos hablando de que aproximadamente un 70-72% de posibilidad de una corona. Ay, pues qué interesante, Isaac, en comentarnos esto acerca de Irma Cristina Miranda, Miss Universe México. Y bueno, vamos a ver ahora a la chica de Tailandia. Ella es An Suengam Yam. Ella, vamos a poner otro nombre. No son tan complicados los nombres tailandeses como son los vietnamitas. Ahí sí que todas son para mi gusto Lupita González o Lupita Martínez, porque son nombres muy difíciles. Pero bueno, Tailandia, An Suengam Yam. No es tan complicado. Bueno, ella había concursado ya en 2020 y no llegó al top 5 allá en el Miss Universe Tailandia. Nació un 10 de noviembre del año de 1998 en Bangkok. Mide 1,73 metros, tiene 24 años. ¡Ay! Y fíjense que ella es hija de un recolector de basura. Es decir, que la economía familiar seguramente ha sido muy precaria, pero fíjense que cuando no hay meta imposible, cuando hay todo lo posible dentro de ti, logras conquistar todos los objetivos que tengas. Así es de que, bien por ella, creo que ese mensaje es muy inspirador. Y de pronto un recolector de basura tiene a una Miss Universe Thailand en casa. Es papá de una de ellas. Significa que las cosas no las ha hecho mal, sino todo lo contrario. Ella es graduada de la Universidad de Kasetsart en licenciatura de Administración Hotelera y Turística. Ella ya obtuvo la corona de Miss Mobile Thailand 2018. También en la de Miss Teen Thailand en 2020 y Top 16 en Miss Thailand 2020. Como les comentaba, no llegó a más, pero en esta ocasión se corona como Miss Universe Tailandia 2022. Es una chica definitivamente guapa. Me parece que tiene cierta timidez que debe de vencer. A pesar de que ya tiene experiencia en los certámenes, no significa que ante un Miss Universe, que es un certamen que a todo mundo nos mueve el tapete, y digamos lo que digamos es el evento más importante en certámenes de belleza del año a nivel mundial en la actualidad, aunque le pisen el talón varios y aunque algunos estén subiendo de nivel en producción y en calidad de belleza integral de las candidatas, todavía el Miss Universe tiene peso de corona. Todavía esta corona, con todos los cambios que se le han hecho, tiene muchísimo peso a nivel fanaticada y a nivel de promotores y a nivel de patrocinadores y a nivel de los grandes emporios de ventas a nivel mundial. Así es de que, bueno, pues entonces, ¿ya vieron? Muba
Luego hizo su evento, que me hubiera encantado que hubiesen hecho un evento más grande con todas las candidatas durante la celebración de esta próxima edición de Miss Universe, pero bueno, yo no meto un quinto ahí, un centavo, un penny, nada, entonces no tengo por qué andar opinando, solamente Cuquita Pons le sugiere lo que pudiesen llegar a hacer, pero miren, ni me muerdo las uñas, ni me las corto, ni voy a andar empeñando mis valiosas joyas para andar yo dando opiniones. Solamente se analiza, se comenta, se disfruta como fanáticos y fanáticas que somos todos y todas de este certamen. Y bueno, eso comento yo de esta chica de Tailandia, pero ¿qué opinan los astros? Aquí están. En el caso de Anna Suenangam, de Tailandia, que se encuentra, a diferencia de todos los que he hablado hasta este momento, ella se encuentra en un año completamente que representa prosperidad y proyección. Al estar hablando de prosperidad, estamos hablando, por lo tanto, que ella representa cosas. Ella va a terminar probablemente manejando alguna cuestión de marcas o etcétera, y la participación que va a tener en este certamen definitivamente va a proyectar mucho porque su presencia es muy impactante. Se encuentra en un año que para ella representa el año 8, pero la parte más importante, los colores más favorables de ella, cosa que no aparece en ninguna otra persona de la lista que tengo, es el color negro. Y una parte también muy importante como característica de ella para poder proyectar son los labios, definitivamente. Una proyección también en un 72% a favor dentro del concurso. Muchísimas gracias, Isaac. Qué interesante lo que nos comentas de la chica tailandesa. Y ahora vamos con Camboya. Camboya ha de ser una chica muy popular allá en su país oriental, porque todo el mundo le ha de gritar: ¡hola, manita! ¡Adiós, manita! Y es que sí, ella se llama Manita Hank. Y bueno, pues qué sé yo y que tengo aquí apuntado de ella, de Manita Hank, que es chaparrita. Fíjense que Camboya, pues yo he de ser camboyana también, porque soy bajitona, bajitilla. Claro, cuando me subo a mis super tacones, soy otra y alcanzo los niveles de estatura de una Miss Universo eterna. Pero bueno, entre la corona, los tacones y mi recia personalidad, impacto. La prueba está que coronada vivo, coronada estoy y coronada seré. Y muy bien, ahora Manita Han, que les digo, mide 1,67, tiene 24 años. Ella, como dice Mecano, aquel grupo español de los 80s y 90s, ella nació el 7 de septiembre. Es el aniversario. Ella nació el 7 de septiembre de 1998. Ella es franco-camboyana. Ella ya obtuvo el título de Miss Tourism Camboya 2015 y también en el Miss Turismo Metropolitano Internacional 2016 logró quedarse como segunda finalista. La verdad hay que saber un poquito más de ella, hay que observarla, cómo se expresa, cómo se mueve, pero hasta el día de hoy goza de la popularidad porque tiene un rostro muy bello, con una percha muy interesante y en conjunto la ve uno con una belleza muy para esta plataforma del Miss Universo. Así es de que bien por Camboya, y eso decimos los que habitamos humildemente en la tierra. ¿Qué opinan los astros? Aquí está. En el caso de Manita Han de Camboya, esta muchacha de 23 años se encuentra en un año que también representa para ella un año de mucho cambio. Cuando estamos hablando de cambio es que ella está absorbiendo toda la información, hay que poner mucha atención de todo lo que va a proyectar porque ella está aprendiendo de todos y de todas. Y esto definitivamente lo va a proyectar en el momento del concurso. Mejor color para ella definitivamente es el color blanco. La parte más característica de ella tiene que ver con la parte de las orejas, que es obviamente esta parte en la que ella más proyecta su personalidad, y definitivamente una proyección aproximadamente del 76% dentro del concurso. Y ahora vamos con un país que es tradicionalmente protagonista desde hace ya unos 10 años, un poquito más, en el Miss Universe. Y me refiero a Filipinas. Filipinas en esta edición 2022 es representado por Silvia Celeste Cortés y Rabini. ¡Ay! Rabinbi. Entonces se le ha conocido popularmente como Celeste Cortesi y bueno, pues es una chica de las que está causando gran expectación a nivel mundial porque desde que fue seleccionada fue gran, pero gran favorita. Yo seguí el certamen filipino y yo la tenía de segunda, en segundo lugar, pero realmente
todo mundo apostaba por ella y ganó, se coronó en Filipinas. Y ella nos comenta la Wikipedia, nos comenta la internet y nos comenta la página de Miss Filipinas Universe, que tiene 1,73 metros de altura, tiene 24 años y nació un 15 de diciembre de 1997. Estudió gestión inmobiliaria en el Liceo de Alabama y ella ya es una reina internacional que estuvo representando a Filipinas en el año 2018 en el Miss Tierra, en donde logró conquistar y entrar al top número 8. Ella es de ascendencia filipina, pero también de ascendencia italiana. No por eso es cortesi. Ahora sí que lo cortesi no le quita lo valiente. Y es que es una chica con gran proyección, aunque les he de decir que siento que es un poquito tímida. Tal vez eso es lo que maneje ella coloquialmente. Pero cuando las chicas filipinas y latinoamericanas llegan al certamen internacional que sea, más si es Miss Universe, pues llegan ellas y se plantan y hacen unas pasarelas divinas. Vamos a ver qué tanto se empodera esta chica, qué tanto se pule y llega arrasando y dice, ¿qué hubo, qué tal? Aquí estoy ya la filipina en el Miss Universe, porque todavía la siento un poquito por debajo de otras. Repito, hay otras asiáticas y hay otras americanas o latinoamericanas que van a pisar bien fuerte. Les recuerdo, falta Sudáfrica, falta Puerto Rico, falta Australia, falta Estados Unidos y faltan cerca de 50 candidatas aún por elegir, y el certamen cada vez está más cerca. Eso comento yo de Celeste Cortesi. ¿Pero qué opinan los astros? Aquí está. Pues aquí estamos ahora con Celeste Cortesi de Filipinas, esta muchacha de 24 años que la verdad es que trae una mega super actitud, porque el año pasado para ella fue un año que tuvo al final un encuentro y un equilibrio muy fuerte con ella misma, lo cual provoca que en este año tenga un año completamente de derroche y completamente de una energía sexual muy arrolladora. Por lo tanto, se encuentra en un muy buen momento, en un muy buen año. Lo de ella definitivamente es todo lo que es la parte de la comunicación. Habría que estar atento de cómo va a responder y todo lo que la forma en cómo actúa y mira. Su mirada definitivamente es la parte más importante. El color para ella, todo lo que sea cuestiones platinadas y sobre todo en un porcentaje, yo la veo a ella en un 76% a favor dentro del certamen. Muchísimas gracias, Isaac, por estos comentarios de la energía en torno a Celeste Cortesi de Filipinas. Y ahora vamos con una chica hermosa que está dando la cara por Centroamérica en esta ocasión. Bueno, además de Ivana Baquelor de Guatemala, pero tenemos a la chica de Honduras que ustedes están colocando en muchos de los hot picks. Y ella es de Rebeca Rodríguez Mora. Ella es una chica menudita de 1,70 metros, tiene 20 años de edad, es de San Pedro Sula, es modelo, radica en Miami, por lo que tiene un inglés perfecto. Pero les quiero comentar algo. Fíjense que a diferencia de todas las demás reinas en donde uno se mete y los videos aparecen fácilmente, uno tiene todos los datos de todas las chicas, a ella su organización en Honduras no la está proyectando. No saben cómo batallamos para dar con su fecha de nacimiento. Llegó el día de la grabación con este equilibrador de energía universal y es que no aparece Honduras. A ver, le voy a marcar a mi amigo Miso Latino. Nada, fíjate que no me sé nada, no conozco la fecha de nacimiento de Rebeca. Ay, a ver, le voy a hablar a Israel Manchinelli. Israel Manchinelli, no tengo idea, me dice, no sé cuándo nació, que le quieres llevar pastel o qué, todavía me dijo Israel Manchinelli. Pues qué le importa a él, ay, no te creas, amigo, es broma, solo por el cotorreo, ya sabes cómo soy de juguetona. Y bueno, entonces aquí haya constructor de Mises, vamos a hablarle a constructor de Mises. Nadie se sabía la fecha hasta que Constructor tuvo a bien contactar a la organización de Miss Universe Honduras y entonces ya le dijeron, sí, a ver, sí, no hemos subido mucha información. Y yo acá entre mí, pues, ¿qué esperan, chicos? ¿Qué esperan? Porque se les están ya cosiendo las habas a todo mundo por saber más de su chica. Aprovechen que es favorita para que la proyecten mucho y a la vez gana su organización también con proyección, porque pocas veces andamos hablando de la organización de Miss Universe Honduras, la verdad, y no es por discriminar.
Es que ahora están teniendo popularidad con esta candidata que ustedes eligieron ahí en Honduras, de San Pedro Sula, esta chica, y nació cuando la fecha más buscada del universo. Nació un 25 de abril de 2002. Por lo que ella acaba de cumplir sus 20 años y me parece a mí que es una chica muy segura, es una chica encantadora, es una chica que precisamente ahora en el evento de MOVA hizo un clic importante con Irma Miranda de México y bueno, pues ya está hablando de que va a ser una chica muy popular y muy linda durante la concentración de la contienda universal y puede ser que eso le vaya sumando puntos. Pero la siento un poquito apagada aún. La veo como que debe de apoderarse de más factores que logren impactar. Debe de apoderarse ella de más elementos que la hagan lucir importante y poderosa durante el certamen, porque si no muchas le van a comer el mandado. Pero de que tienen una gran candidata en Honduras que puede desarrollarse más en los meses que faltan y lograr un puesto que deje bien alto a este país centroamericano, sí. De que tienen eso, sí lo tienen. Eso comento yo. Pero ¿qué dicen los astros? Aquí está. En el caso de Rebeca Rodríguez Mora, esta muchacha de Honduras, que la verdad trae una preparación muy fuerte porque ella viene acumulando mucho conocimiento personal, se encuentra en un año completamente como de preparación personal, de mucha madurez y sobre todo la parte más importante, todo eso lo está proyectando al momento del concurso y vamos a ver una proyección muy fuerte en la final. Su gran punto fuerte, hablando en imagen, definitivamente de su cabellera. Yo pondría también mucha atención en la parte del cuello, porque obviamente son las partes que ya lo sabe y lo trabaja más. Se encuentra en un año en el que tiene que practicar y tiene que hablar mucho sobre cuestiones altruistas, porque obviamente ahí está el clip de todo esto. Definitivamente el color blanco para ella es el mejor para poder obviamente desarrollarse en la final. Y yo le veo aproximadamente un porcentaje de un 78% a favor dentro del concurso. Ay, pues qué interesante, muy interesante lo que se dice para Rebeca. Y ahora vamos a comentar, tenemos a Curazao. Curazao ya tiene varios años consecutivos que está sobresaliendo con sus candidatas en el Miss Universo y en esta ocasión no es la excepción. Gabriela Pereira dos Santos mide 1,77 m. Tiene 20 años, ella nació un 28 de marzo del año 2002 en Willemstad, Curazao. Esta es una chica bellísima que está impactando. A mí me gusta muchísimo la chica de Curazao y me gustaría que sacara un poquito más la garra, ese sabor que tienen en el Caribe para que pueda esta chica resaltar más y que no solamente con la belleza sino con toda la fuerza interior que tiene se pueda proyectar y dejar a Curazao como en algunas ediciones de estos 71 años que lleva el certamen. Ha por ahí brillado eventualmente en alguna edición y ha hecho lograr que todos los que habitan esta isla maravillosa del Caribe vivan la algarabía de ver a su candidata pasando y pasando en las diferentes etapas. Ha ocurrido poco, pero cada año renace en todos nosotros la esperanza de ver triunfar o llegar bien lejos a nuestra candidata. Poco no nos ocurre que de pronto un año se nos queda pegada, luego otro año destaca un poco, ay, pero luego queremos que el siguiente año vaya más adelante y miren, así digamos, no vuelvo a ver a esta tramoya, este templete, todo está arreglado. Ahí andamos viendo los certámenes. Entonces en Curazao eventualmente han tenido sus destellos y creo yo que con esta chica puede, si se hace una buena estrategia y se le empodera antes de que inicie la concentración, puede llegar a destacar y a darnos mucha alegría, porque tiene con qué, sí, una Miss Universo con ese rostro y ese cuerpo, claro que sí, eso digo yo, pero ¿qué dicen los astros? ¡Ay! Aquí está. En el caso de Gabriela dos Santos de Curazao, la verdad es que esta niña se encuentra en un año que representa para ella un año de mucho equilibrio. Cuando estoy hablando de equilibrio es que ella se preparó para el concurso, su sueño se realizó, es una idea que ella tiene ahorita proyectada y bien planteada, por lo tanto tiene toda la actitud para poder desarrollarlo y una parte fundamental en la proyección de ella se encuentra específicamente en el cabello.
Un color que yo le recomiendo mucho a esta niña para poder trabajar el concurso en la final y sobre todo poder proyectar definitivamente son los colores rojos o los colores guindos para poder obviamente generar un buen cambio. Una posibilidad definitivamente casi en un 79% a favor dentro del concurso. Muy bien para la chica de Curazao. Y bueno, sigue una chica que a mí en lo particular me encanta, ya van varios años que suena su candidata y que no y que sí. Y fíjense que yo recordaba que en el Miss Universo 2020, cuando ganó Daniela, había una chica que sí, que venía de los Estados Unidos, que había vivido ahí y que se había quedado, creo que en segundo lugar. Y yo dije, ella lo debería de intentar. Pues lo intentó y ahora ganó. Ella es Sofía Nieves de Pacié. Ay, es una gran candidata de 24 años con 1,74 m de estatura, que es profesora de inglés, es modelo, animadora de televisión y también es estilista. O sea que para arreglarse, peinarse, maquillarse y todo, se la sabe de todas. Y ella, fíjense que sufrió escoliosis. Esta es una enfermedad muy severa, es muy seria y puede dejar a la gente sin movilizarse de las piernas o de muchas articulaciones, porque así es la escoliosis. Así es de que ella lo logró vencer a través de una operación. Nos dice que le dejó una cicatriz, pero más que la cicatriz, cuando hay intervenciones quirúrgicas de esa naturaleza, nos deja un crecimiento interior tan importante que es hermoso que la vida tatúe con una cicatriz a un proceso de enriquecimiento y empoderamiento interno que a través del sufrimiento, de la angustia, del susto que nos provoca una enfermedad de esa magnitud, nos puede ocasionar. Yo siempre he dicho que lo importante no es cómo caigas, sino cómo te levantes, que lo importante no es lo que llores, sino lo que tus lágrimas hagan crecer en tu interior. Y eso me encanta. Por eso yo considero que Sofía de Pacié tiene una gran posibilidad de llegar bien alto en esta edición del Miss Universo. Es bellísima, tiene una figura estilizada maravillosa. De pronto el único pero que le veo es que es una dama tan sutil en cuanto a que no es ella showcera y que no anda queriendo protagonizar nada más porque sí. Es donde la veo que baja la guardia y que entonces podrían llegar otras y véngase la corona para acá. Entonces, ahí es donde hay que dar una pulidita a la estrategia que nos lleva Sofía a esta edición del Miss Universo. Pero Chile va a quedar muy, pero muy que bien. Y eso digo yo. ¿Pero qué comentan los astros? Aquí están. Pues bueno, hablando sobre Sofía de Pacié, la verdad es que se encuentra en este momento, en su etapa de vida, en uno de los mejores años. Una mujer que proyecta mucho por medio de la mirada, tiene una excelente actitud, pero además se encuentra en un año que para ella, cósmicamente hablando, es un año que representa el equilibrio perfecto, tanto a nivel espiritual, personal y físico. Por lo tanto, las posibilidades que tiene Sofía de poder tener una excelente participación en el certamen es todo. ¿Cuál sería mi consejo? Que no utilice colores oscuros, que utilice colores claros al momento de los vestidos de noche, y la parte más importante, el trabajo y el movimiento de los ojos, que va a ser la clave para que ella pueda conectar y proyectar con todo lo que es la gente. En general, un excelente año y sobre todo la posibilidad de la corona es casi en un 80%. Ay, pues bueno, Sofía no va a dejar para nadie, así es de que me parece muy interesante lo que dicen los astros. Mucha atención a lo que comenta Isaac Avilés. Y bueno, lo más importante de todo esto es que no despeguemos la atención a todas estas poderosas chicas que van a llegar a esta edición del Miss Universo. Y ahora nos vamos a un país que ha estado destacando últimamente y donde en esta ocasión, desde mi punto de vista, tiene a una de las candidatas más poderosas que pudieran presentarse por Latinoamérica, aunque, dicho sea de paso, hay 2, 3, 4 eventualmente latinoamericanas que pisan fuerte. En esta ocasión yo creo que tenemos fácilmente a 10, pero poderosísimas. Y una de ellas es la chica de Perú. Así es, Alesia Robeño Cayo mide 1,80 m, ni más ni menos. Tiene 24 años. Ella nació un 20 de enero de 1998. Acaba de cumplir 24 años y nació en Lima, Perú, la capital de este país inca. Ella es una modelo, cantante y bailarina.
Forma parte de una de las familias más influyentes y conocidas del país, los Cayo. Ella es hija de Bárbara Cayo, es además una gran artista y ha recorrido el mundo, ya que le gusta viajar y tiene los medios económicos para hacerlo. Intentó ser un ángel de Victoria's Secret, pero no lo logró. Quedó casi a punto de que la contrataran, pero bueno, eso no se ha escrito aún todavía para siempre y se ha cerrado el capítulo. Puede abrirse ese libro de nuevo. Intentó ella, como les digo, ser un ángel de Victoria's Secret y grabó un tema musical llamado Un amor como el nuestro, el cual ya lleva más de 200,000 vistas en YouTube. Yo creo que 200,001, porque Cuquita también se puso a verla y me encantó. Me encantó la voz de la chica, me encantó la producción del tema musical, me encantó el videoclip elegante, ella se ve segura, es una maravilla ese video. El tema musical, y miren, aquí me voy a meter un poquito en otro asunto. He tenido a lo largo de la historia famosos amigos que son cantantes del pop desde los años 90 y donde de pronto unos que cantan menos bien o menos mal, comercialmente ya no tiene que ver si cantas bien o cantas mal. Tiene mucho que ver con la selección de los temas que hagas. Que cuando ande uno limpiando, barriendo a caballo, jugando golf, desde lo más sofisticado hasta lo más, digamos, modesto, andemos cantando la cancioncilla. Que andemos ahí nosotros. Oigan, ¿cuántas canciones de La Chica Dorada no se saben? Y así que digan ustedes que Bárbara es una soprano, pues no, hay chicas que cantan divino y sin embargo temas que pasan insulsamente ni para bien ni para mal. Entonces creo que en el tema de esta canción de Un amor como el nuestro, le falta ese saborcito comercial para que la ande uno canturreando y no se quede como un tema más de los que escucha uno y van al archivo, van al olvido. Y bueno, pero esta niña realmente está logrando cosas bien, pero bien interesantes. Ella además hace duetos y de canciones que son como covers con su hermana Ariana Robeño. Ella es novia del deportista Hugo García desde ya hace algunos meses y es hija de Lucho Robeño, dueño. Es un empresario conocido de una de las panaderías más famosas del Perú, que son panaderías o pastelerías Robeño. Así es de que da un gusto cuando hay una candidata en donde en las redes sociales esté toda su información, porque una cosa te lleva a la otra y yo estaba encantada viendo cómo se iba conociendo todo lo que ella es, todo lo que hace, todo lo que vale, todo lo que propone, todo lo que va a llevar al certamen gritando Perú por todo lo alto y que le va a permitir desde mi óptica lograr tal vez alzarse y llevarse a Perú al fin en estos últimos años por segunda ocasión la corona del certamen más importante del mundo, que es el Miss Universe. Así es de que, bueno, esta corona podría estar en tierras incas próximamente. Solamente le falta a ella tener un poquito más de garra. Me recuerda a una relativamente cercana coronada como Miss Universo, que es la francesa Iris Mittener, quien se coronó en 2017 mostrando un perfil bajo, mostrando incluso hasta cierta timidez por encima de otras que iban como fieras por esa corona, y ella suavecita, bella y linda. Iris Mittener en 2016 obtuvo la corona. Ella fue Miss Universe 2016, luego vino Sudáfrica, luego vino Filipinas, luego vino Sosibini, luego México y ahora la India, ¿verdad? Pues así es como se han dado las coronas, pero en el 2016 pasó el fenómeno de que una chica con esta timidez, pero con una gran trayectoria y un gran bagaje en los escenarios, conquistó. Podría pasarle a esta chica del Perú. Eso digo yo, eso dice la internet. ¿Pero qué dicen los astros? Aquí está. En el caso de Alesia Robeño, esta muchacha de Perú de 24 años, bueno,
Si de alguien debemos poner atención y si de alguien debemos de cuidar mucho el foco de todo lo que va a hacer, definitivamente es en ella. Una personalidad muy introvertida, pero que en el momento de la proyección y cuando se prenden las cámaras y las luces, se come el escenario, se come la pasarela, es una modelo nata, tiene toda la actitud, tiene toda la personalidad, sabe muy bien cómo manejar las personalidades de acuerdo a lo que le convenga en su momento, dependiendo de la entrevista o el evento o cualquier cosa. Un año que para ella representa definitivamente un año de mucho poder, y este poder obviamente ya lo va a proyectar al momento del manejo de las cámaras. Tiene un excelente manejo con la fotografía, con la cámara, con la persona, con el habla, con todo. Una posibilidad definitivamente de un 82% a favor dentro del concurso, y definitivamente hay que poner mucha atención principalmente en todo lo que es la parte de los hombros. La clave de ella se encuentra en los hombros, lo sabe, juega mucho con ello, y obviamente vamos a ver aquí una excelente participación dentro del concurso. Ay, pues maravilloso lo que los astros le deparan a Alesia. Muy bien, Alesia Robeño, que viene con todo para el Miss Universo. Bien, amigos de Perú, me da muchísimo, pero muchísimo gusto en que a veces digan que nadie quiere a Perú. No, pues cómo no. Lo que queremos es que haya candidatas de calibre para apostar por ellas. No siempre todos los países o los mismos países mantienen constantemente a grandes candidatas como sus representantes a las diferentes contiendas de los certámenes de belleza a nivel internacional. Y así como lo dije de este chico que representó en mi supranacional a todos ustedes los peruanos, que les decía yo, pero que pero a Perú. Pero que pero a Perú, aquí también, ¿qué pero le ponemos a Alesia? Pero que pero a Perú, ninguno. Luego, cuando hay peros a Perú, es donde hay medio, ¿verdad? Pero ni modo, así son las cosas, no siempre se brilla, y en esta ocasión, chicos, ¡ay, la corona a Perú! La corona a Perú. Ahí está, pero bueno, se la va a ir a ganar Alesia. Así es de que, bueno, vámonos con una gran candidata en Sudamérica también. Y ahí, pegadita al Perú. Y en esta ocasión es para María Fernanda Aristizábal Urrea, que es Miss Universe Colombia 2022. Ella es una modelo, comunicadora social. Ella nació en Armenia, Colombia, un 19 de junio de 1997. Tiene una estatura de 1,75 m. Es del signo zodiacal de Géminis y va a llegar al certamen con 25 años. Así es de que es una gran candidata. A mí la estampa de Marifer me encanta. Es una rubia con mucho temple, tiene un carácter maravilloso. La he visto en entrevistas en donde incluso ha bailado, en donde muestra lo que es ella, lo que sabe hacer, cómo se expresa. Tiene un carisma y una belleza indudable. Nadie puede decir que es un huevito sin sal, nadie puede decir que es una rubia más que anda por ahí. No, ella tiene 3 años de aspirar a la corona. Ella ganó 2 veces el derecho de ir a Miss Universe. ¿Quién perdió? La organización anterior. ¿Quién le dio la oportunidad otra vez? La organización de Miss Universe Colombia. Natalie Ackerman fue quien la rescató una vez que ya caducó o cumplió ella con el contrato con la otra organización. Y oigan, que yo sepa, es la única candidata que ha tenido que ganarse la corona de su país 2 veces para estar en el Miss Universe. Así es de que ha demostrado vocación, ganas, preparación, empeño y sobre todo una buena estrategia, lo ha demostrado. A mí me parece maravillosa. De pronto la quisiera un poco más, no quiero decir la palabra, pero me gustaría verla como más poderosa, para no decir la que estaba pensando, más poderosa. Como más, yo vengo por esta corona. Como decía Paulina Rubio, este hombre es mío, esta corona es mía. Yo ya he andado recordando mucho a la chica dorada, pero ¿será porque dorada es la corona? No lo sé. Puede ser, tal vez, a lo mejor. ¿Quién sabe? Eso opino yo de María Fernanda Aristizábal Urrea. ¿Pero qué dicen los astros? Aquí está. En el caso de María Fernanda Aristizábal, de Colombia, hay varios puntos importantes aquí de que hablar. Tienen una edad perfecta en la que la madurez obviamente se encuentra ahorita totalmente potencializada. Viene de un año 2021 que para ella representó muchos cambios a nivel personal, emocionales, altibajos y demás, que la hace entrar en el año 2022
con los pies puestos sobre la tierra, pero además con una actitud de tragarse el mundo de una forma impresionante. La clave de María Fernanda se encuentra en las manos. Si ella aprende a utilizar bien las manos en todo el certamen, enfoca en sus manos, trabaja con sus manos, ella puede tener ahí una proyección impresionante. La parte más importante se encuentra en un año completamente de proyección. Esa proyección la puede llevar a hacer cosas inclusive dentro y fuera del certamen, que la vamos a ver después en cosas muy importantes fuera del certamen, y una posibilidad lógicamente de un 84% dentro del certamen. Ay, bueno, pues muy bien para María Fernanda lo que dicen los astros, pero ahora vámonos a un país de ahí de enfrentito, luego, vamos a hablar de la brasileira. Ella se llama María Eugenia Mamede y es del Brasil, como les platico. Ella se conoce como Mia Mamede y no me equivoqué. Así se llama, Mia Mamede. Y es una chica que no era la virtual favorita para ser la ganadora de Brasil, pero tiene esa garra, tiene ese poder que logró que arrebatara corona en Brasil y que me están comentando. Bueno, ya verán ustedes más adelante. Por lo pronto tengo algunos datos acerca de ella, y es que nació un 24 de octubre de 1995, mide 1,70 m, tiene ya 27 años. A ver, déjenme ver, de 1995, va a ir de 27 años ya a la contienda universal. Fíjense que me parece que entonces esta chica tiene una gran estrategia. Esta chica no va a jugar, esta chica tiene una muy buena edad para ir a pelear por esa corona. Ella no va a ver que encuentran en ser amigas. Si salen en el camino cosas interesantes y amigas por ahí, qué bueno, pero ella va por la corona para su país, que ya tiene varios años que araña la corona, pero hasta ahí nada más, no se la coloca sobre la cabeza. Así es de que entonces ella, creo que hay que tenerla muy a la vista y que nos puede sorprender mucho. Todo se escribirá a partir de la concentración. Estos eventos de MUBA y todos los que hagan antes de que lleguen las chicas de manera oficial a la sede de esta edición 2022 del Miss Universe, nos van a servir para darnos una idea de, como decimos en México, vamos a medirle el agua a los camotes, vamos a ver cómo están las cosas, quiénes son una ilusión y quiénes realmente son poderosas y todas esas cosas que se ven durante las concentraciones. Así es que a Mia Mamede no hay que pensar que es una contendiente débil. Todo lo contrario, en lo personal no me encanta físicamente, pero ha habido coronadas que no me encantaban físicamente y lograron alzarse con el triunfo. Así es de que Mia Mamede lo logrará. Eso opino yo. Una servidora que es una humilde sirena celestial. No. Yo sería una humilde servidora terrenal, con aspiraciones siderales y muy universales, claro. Siempre coronada, jamás olvidada, siempre respetada y sobre todo coronada. ¿Pero qué opinan los astros acerca de Mia Mamede? Aquí está. En el caso de Mia Mamede, la verdad es que esta niña que acaba de pasar los últimos 2 años en una proyección personal, ella viene de un trabajo personal muy interesante y ahora, a sus 26 años dentro de este concurso, se encuentra en una totalidad de estabilidad. Un año que representa para ella la estabilidad y el equilibrio y que por lo tanto lo proyecta al momento de caminar, de hablar, de proyectar y de todo. Una parte clave en el caso de ella tiene mucho que ver la parte del cuello. El cuello, ahí se encuentra toda su fortaleza en este año para que ella pueda proyectar. El mejor color que yo le puedo recomendar en el caso de ella son todos los colores claros para poder obviamente generar una buena proyección y bajar un poquito a lo mejor esa fortaleza que de repente puede como imponer demasiado, ¿no? Y una posibilidad en un 86% a favor dentro del concurso. Ay, no, fíjate que no, chulito. Fíjate que no. La marihuana, la más vieja de tu casa. ¡Qué bárbaro! Mejor ahorita. Ahí estamos, ya regresaron. Ya acabaste, Isaac Avilés. Ay, pues qué interesante las cosas que dijo de Mia Mamede, Miss Brasil, Miss Universe Brasil 2022. Y qué bueno, pues a esta chica no hay que perderla de vista. Isaac, muchísimas gracias por tus aportaciones. Ya luego Isaac nos va a decir qué opinan los astros de la energía que tienen las próximamente electas nuevas representantes de los países que faltan, que son por ahí cerca de 50 aún, para ir a la contienda universal y llevarse la corona. Aprovecho para recordarles que comuníquense con nosotros al 52 1-834-169-1530, 52
834-169-1530 para que se queden con una de nuestras coronas o, ¿por qué no? Vayan haciendo su colección de todas las réplicas que manejamos, además de las coronas que tenemos en nuestro catálogo y de todas las que podemos personalizar para todos ustedes. Ay, ya se van a ir unas a varios países de Latinoamérica, incluso se va a ir una a España para el Face of Beauty 2022. Así es de que este rostro de la belleza se va a coronar con una corona de coronas de la belleza. Así es de que, bueno, ya saben, comuníquense a eso. Y también si desean potencializar su expresión verbal para cualquier certamen al que se estén preparando, ya sea de la rama femenil o de la rama varonil, o también porque necesitas tú y te dedicas a otra cosa, no a los certámenes de belleza, potencializar esto de cómo te expresas y qué es lo que expresas, de qué manera y cómo puedes lograr un mayor impacto, comunícate a través de nuestra cuenta de Instagram, @coronasdelabelleza, y empezamos a establecer contacto. También puedes hacer contacto al mismo teléfono de Coronas de la Belleza, el taller de orfebrería. Entonces estableces contacto con nosotros, somos una misma dirección y nos vamos a poner en contacto a la vez contigo para que tengas la posibilidad de diseñar un curso a la medida, así como los vestuarios, como todo lo que llevan las chicas a los certámenes, así también se va a diseñar este curso potencializador en expresión verbal. Así es de que, bueno, les recuerdo, @Coronas de la Belleza y también 521834-169-1530. Y Marco Antonio, lo voy a acusar aquí delante de ustedes, anda diciendo que platico y digo cada tontera que te parece que no hubiera marihuana. Pero ¿cómo se atreve a decirme eso? Si yo ni fumo tabaco. Así que yo creo que la más vieja de tu casa es la que ha de ser una vieja metodista. ¡Ay, qué cosa tan horrible! Te voy a acusar de acoso social, fíjate. ¿Saben qué me está diciendo el pelado? Que de acoso sexual que jamás, que no me le antojo. ¡Social! Por eso lo comenté perfectamente, Marco Antonio. ¡Ay, se pasa de veras este hombre! Pero si lo ven en la cárcel algún día, nada más no lo meto a la cárcel porque no habría quien me produzca estos videos. Pero qué bárbaro. Amigo, yo siempre trato de ser lo más comprensiva, lo más profesional, lo más cumplida. Mandar siempre, como les digo, mi mejor energía. Pero no todo lo que se regresa es así. Lo que sí es que, aunque las cosas sean adversas y de pronto sintamos que el destino está en nuestra contra, no. El problema no es lo que está alrededor de nosotros. El problema muchas veces es cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias externas. Hay que recordarlo, platicaba con una comadrita hace unos días, que nosotros no decidimos lo que nos ocurre, lo que nos pasa, pero nosotros sí decidimos cómo afrontamos estas situaciones adversas y cómo le damos un cambio de tuerca para que, lejos de que nos tumbe, eso nos empodere y nos haga cada vez más fuertes. Este mensaje se los comparto porque últimamente la vida se ha encargado de estarme recordando eso. Se presenta un problema, reacciono positivamente y brinco la valla, logro mis metas y nada me derrumba. Eso es lo importante de los certámenes de belleza y de la vida en general. Así es de que, bueno, los dejo por hoy. Nos vemos en el siguiente video, pero les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.